Ser enemigo de América es muy peligroso, pero ser su amigo es aún más arriesgado, se ha confirmado nuevamente. Porque efectivamente la administración de Biden llevó a los ucranianos por el camino del jardín. Hicieron promesas que nunca estuvieron dispuestos a cumplir. Trump no tiene esta mentalidad. Para Trump, la guerra en Ucrania fue un gran error estratégico. La guerra fue muy costosa y estaba destinada al fracaso, como Vietnam, Afganistán, Irak y ahora Ucrania, llevando a otra derrota estadounidense. Y fue una gran distracción para lo que era su prioridad número uno, que es una guerra con China. Este es Yanis Varoufakis. Es uno de los economistas más francos del mundo, el exministro de Finanzas de Grecia y una figura clave en la lucha de Europa contra la austeridad. Varoufakis es conocido por su pensamiento fuera de lo común y soluciones sensatas a las luchas geopolíticas que nuestro mundo está enfrentando actualmente. El profesor Varoufakis es miembro fundador del Movimiento por la Democracia en Europa 2025 y autor de varios libros, incluyendo Tecnofeudalismo, un libro revolucionario donde argumenta que la economía moderna está cada vez más controlada por un puñado de gigantes tecnológicos, remodelando la sociedad de formas que se asemejan al feudalismo. En la entrevista de hoy, Yanis y yo nos adentramos en el papel europeo en las negociaciones en torno al fin de la guerra en Ucrania. Con el aumento de las tensiones, los líderes europeos se encuentran marginados, sin una voz clara en las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia. Analizaremos cómo la carencia de liderazgo en Europa la conduce a comportarse como subordinada de Estados Unidos y cómo las tarifas impuestas por Donald Trump podrían acercarla más a China. Luego en la entrevista nos centramos en China y hablamos sobre los últimos progresos en inteligencia artificial que están transformando el mundo a un ritmo vertiginoso. Finalmente terminamos nuestra discusión debatiendo el futuro de los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y los cambios sísmicos en el orden global y las alianzas comerciales. La entrevista de hoy fue una de las mejores conversaciones geopolíticas que he tenido, pero asegúrate de ver hasta el final, ya que el profesor Varoufakis hace un increíble llamado a la acción para cada ciudadano del mundo. Para las mejores perspectivas geopolíticas en 2025, mira este video. Empecemos. Bueno, a todos me siento muy honrado de dar la bienvenida al estudio al profesor Yanis Varoufakis. Profesor, muchas gracias por unirse al programa hoy. Muchas gracias por tenerme. Absolutamente. Profesor, quiero comenzar discutiendo el estado de Europa en este momento porque hemos visto algunos desarrollos muy interesantes en la última semana. Acabamos de tener esta conferencia de seguridad de Múnich. Hay tantas historias sucediendo. Llévanos a tu mente aquí sobre el estado de esta guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Podrá Trump terminar esto efectivamente en las próximas semanas o meses o en algún momento en 2025? Ucrania. Ucrania ha perdido la guerra contra Putin. El país está agotado, aunque Putin tampoco ha ganado. La moral de su gente está por debajo de cero. Hay deserciones diarias del ejército ucraniano. Lucharon de manera magnífica y merecen todos los elogios por frenar el empuje inicial del ejército ruso. Pero ahora, 3 años después, han terminado. Incluso Zelensky lo entiende. Biden lo sabía. El dictamen de Kissinger de que es muy peligroso ser enemigo de América, pero es aún más peligroso ser amigo de América, se ha confirmado una vez más, porque efectivamente la administración de Biden llevó a los ucranianos por el camino del jardín. Hicieron promesas que nunca estuvieron dispuestos a cumplir. Nunca iban a introducirlos, a dejarlos entrar en la OTAN. Simplemente estaba en el interés de expandir el dominio de Estados Unidos. Recuerdo a un ex jefe de personal de la OTAN, un general estadounidense hace muchos años, en 2011, le preguntaba ¿por qué todavía tenemos a NATO? ¿Cuál es el punto? Él dijo, no hay punto para ustedes europeos, pero nosotros lo necesitamos. Y dijo, Bob, ¿cómo se llamaba? ¿Sí? ¿Por qué lo necesitamos? ¿O por qué lo necesitas? Y él dijo, por 3 razones: para mantener a Rusia fuera, para mantener a Alemania abajo y para mantenernos dentro. ¡Wow! Así que eso es sí. Y creo que tenía toda la razón, pero sabes, un Trump no tiene esta mentalidad. Para Trump, la guerra en Ucrania fue un gran error estratégico. Costó mucho dinero, nunca iba a ser ganada. Siempre iba a llevar a otra derrota estadounidense como Vietnam, Afganistán, Irak, ahora Ucrania, y humillación. Esto fue una gran distracción de su prioridad principal, que es una guerra con China. Ojalá una guerra fría, no una caliente. Pero él piensa que hay un solo juego en la ciudad, en el planeta, y eso es el contención de China. Entonces, ¿qué diablos estamos haciendo? Desperdiciando nuestros recursos y perdiendo mucho poder blando a nivel mundial con una guerra en Ucrania que esencialmente está empujando a Rusia hacia el abrazo de Beijing. Kissinger y Nixon se esforzaron por mantener separadas esas dos fuerzas. Y ahora Biden ha empujado a Ucrania hacia el abrazo de Beijing, así es como él piensa. En mi opinión, está totalmente errado
y es sumamente riesgoso. Pretender frenar a China representa una amenaza inminente para la humanidad. China no es una potencia imperialista, sino una potencia regional que busca controlar su zona de influencia. No hay interés en construir una base china en Tijuana frente a San Diego o patrullar la costa de San Francisco, Los Ángeles. Solo quieren hacer negocios con todos los demás. Y tratar de contener a China de esta manera, arriesgando un enfrentamiento termonuclear, es altamente, altamente tóxico por parte de Trump. Pero espero que concluya esta masacre sin sentido en Ucrania rápidamente. Y creo que tiene razón al hacerlo simplemente hablando con Putin, porque los europeos no están presentes. ¿A quién va a traer de Europa? ¿Von der Leyen? Nadie la eligió. No tiene absolutamente ninguna legitimidad. Un alcalde de un pueblo local tiene más legitimidad que el presidente de la Comisión Europea. Francia no tiene gobierno. Macron es un pato cojo. El nuevo gobierno que surgirá de las elecciones federales en Alemania este fin de semana tardará meses en formarse. Será una coalición tonta de nuevo, solo para mantener la idea fuera. E incluso si tuvieran un gobierno, los lituanos y los polacos vetarían cualquier cosa que digan los alemanes y esperarían que los alemanes paguen por el resultado en el que los alemanes no tendrán voz. Así que si yo fuera Trump, también dejaría a los europeos fuera e intentaría llegar a lo más importante en este momento, congelar el conflicto, alto al fuego. Si podemos salvar a unas cuantas miles de personas de morir mañana por la mañana, tenemos el deber moral de salvarlas porque su muerte es completamente inútil. Durante décadas, Europa ha estado cerca de Estados Unidos debido a una garantía de seguridad. Obviamente, los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial siempre han garantizado la seguridad de Europa. Ha sido una gran bendición contar con el ejército de los Estados Unidos como garantía de seguridad. ¿Crees que eso cambiará pronto? ¿Piensas que en los próximos 4 años Donald Trump se alejará completamente de eso? He leído artículos que dicen que Europa debe prepararse, ya que Trump es tan impredecible que no sabemos qué hará. ¿Ves un alejamiento de eso para Europa en el futuro? Cuando la gente dice que piensan que Trump es muy voluble y no tienen idea de lo que va a hacer, no han estado prestando atención. Trump hace lo que nos ha estado diciendo que hará durante años. ¿Por qué la sorpresa? Él cumplió su promesa de imponer aranceles. Dijo que la OTAN no tiene sentido y que no va a pagar por... Está socavando la seguridad europea y perjudicando a otros países del continente. ¿Por qué es voluble? Puede que no creas tus oídos porque simplemente estás en profunda negación, pero eso no es culpa de Trump. No quiero apoyar a Trump aquí, pero lo que estoy diciendo es que el tipo es totalmente confiable, hace lo que afirmó. Y cuando no lo hizo bajo Trump 1.0 lo que planeaba hacer, eso es porque el Congreso no lo dejó y porque no estaba bien preparado en su primer mandato. Pero permítanme tener una visión muy diferente de por qué Europa está tan desgastada por el llamado paraguas de seguridad de los Estados Unidos. No es porque necesitemos al ejército estadounidense para defendernos de los rusos. Bajo la Unión Soviética tal vez no vayamos tan atrás, pero desde 1991 Europa no tiene ningún enemigo que realmente pueda invadir Europa con algún grado de credibilidad y habilidad militar. Putin ha estado intentando crear esta capacidad militar, pero puedes ver que incluso cuando desató una guerra total contra Ucrania, está luchando por conseguir unos pocos pueblos en llanuras embarradas en Ucrania. Y ya sabes, miles y miles de rusos están siendo sacrificados por unas pocas yardas cada semana o así. No hay manera de que, incluso si Putin quisiera invadir Polonia, incluso si quisiera invadir Alemania, no hay manera de que pudiera hacerlo. Y creo que nuestros líderes lo saben. Entonces, ¿qué hay realmente detrás de este compromiso monomaníaco con el paraguas atlantista? Bueno, si eres un fabricante alemán de productos químicos o de acero o aluminio, tu viabilidad depende. En los Estados Unidos, donde operas, estás generando un gran superávit comercial con el país y Trump tiene razón en esto. Esencialmente, el déficit comercial estadounidense es como una aspiradora que succiona hacia los Estados Unidos tus exportaciones netas. Te pagan con pagarés llamados dólares porque los Estados Unidos es un país deficitario. Cualquier otro país que tuviera los déficits de los Estados Unidos ya habría quebrado, excepto que los Estados Unidos tienen el exorbitante privilegio de la moneda de reserva internacional, el dólar. Así que pueden traer tantos de esos como quieran para mantener en perpetuidad casi este déficit comercial. Pero ese déficit comercial es una bendición para el capitalista alemán, ya que lo mantiene en el negocio. Entonces,
Por ejemplo, cuando recuerdas hace un par de años Nord Stream 1, que es este gran gasoducto submarino que trae gas ruso barato a Alemania, alimentando la industria alemana, esto fue volado. Ahora sabemos que fueron los Estados Unidos y Ucrania detrás, correcto, con la ayuda de Holanda más o menos admitida. Bien, ahora eres el industrial alemán, acaban de volar tu suministro de gas barato, te están vendiendo a 10 veces el precio del gas natural licuado de Texas, que tarda una eternidad. Construir terminales requiere pagar enormes sumas de dinero. Mientras que tenías este gasoducto que te traía, ya sabes, gas sucio de Putin, ¿verdad? Ellos explotan esto y tú no dices nada, ni una palabra de crítica. ¿Por qué? Porque dependes del déficit comercial de los Estados Unidos para seguir vendiendo cosas. Esa es la razón del vasallaje de Europa hacia los Estados Unidos. Es el déficit comercial de los Estados Unidos, que por supuesto Trump quiere eliminar. Y cuando estás sentado en la sala de juntas de las grandes corporaciones alemanas y escuchas que Trump quiere eliminar el déficit comercial de los Estados Unidos, piensas, oh Dios mío, Déjalo fracasar, por favor. La Unión Europea van a tener que acercarse más a China para sobrevivir a estas nuevas sanciones y aranceles de Donald Trump. Vamos a retroceder de Donald Trump. Bajo Biden llegó una directiva de Washington a Bruselas, dejen de comerciar con los chinos, impongan aranceles a los vehículos eléctricos de China. No es que los aranceles impuestos a los vehículos eléctricos chinos fueran la idea de los europeos. No se impusieron para salvar a la industria automotriz alemana de la competencia china. De hecho, son Mercedes-Benz, Volkswagen, ya sabes, Stellantis, quienes están en contra de los aranceles que Europa impuso a las importaciones de automóviles chinos, porque están haciendo mucho negocio, especialmente Mercedes y BMW y Volkswagen. Están haciendo mucho negocio en China. Lo último que quieren es que los chinos respondan, que se venguen. Así que tienes una Europa que es efectivamente un vasallo de los Estados Unidos bajo Biden. Pero en el contexto de la subyugación de la Unión Europea a la OTAN y a la idea de la alianza transatlántica con los Estados Unidos, los líderes europeos, porque ya sabes, se han tapado la nariz e impusieron sanciones a las importaciones chinas. Comenzaron a presionar a sus empresas para que invirtieran menos en China en el contexto del plan estadounidense de desacoplarse de China en el contexto de la nueva Guerra Fría, liderada por Estados Unidos contra China, en contra de los intereses de Europa. Entonces, Europa estaba actuando en contra de los intereses de Europa para desacoplarse de China solo para ser efectivamente los buenos chicos y chicas de América. Trump entra y amenaza con tratar a los europeos como enemigos. Su reacción es incierta. Claramente, el interés de Europa es voltearse hacia los estadounidenses y decir, está bien, si somos tus enemigos y tú vas a tratarnos como olvida, ¿sabes? Estamos anulando todos estos aranceles que impusimos a los chinos y todas estas restricciones a las inversiones de capital por empresas europeas en China que impusimos simplemente porque tú nos lo dijiste. Entonces, hay un nuevo sheriff en la ciudad, ¿está bien? También hay nuevas reglas en Europa, pero eso requerirá un poco de, ¿cómo debería decirlo?, coraje por parte de los europeos, del cual no han mostrado evidencia hasta ahora. Veamos. Es perfectamente posible que, ya sabes, simplemente se retraigan y, ya sabes, inclinen la cabeza ante Trump y digan lo que sea que digas, nuestro glorioso maestro. Ahora, si hacen eso, entonces la dinámica ya existente de estancamiento en Europa simplemente empeorará. Vamos a traer a China a la mezcla aquí porque, ya sabes, la historia más grande, creo, en 2025 hasta ahora, ciertamente ha sido esta invención o, ya sabes, el avance de DeepSeek. Creo que la inteligencia artificial de DeepSeek ha surgido. Obviamente es de código abierto, se desarrolló por 90 menos costos. Me gustaría preguntarte, ¿cuánto crees que este DeepSeek de código abierto y los avances chinos amenazan a estos monopolios tecnológicos y a los oligarcas dentro de los Estados Unidos o a los capitalistas de la nube, como te gusta llamarlos? Bueno, permíteme hacer el punto como preámbulo de que fue un poco un momento Sputnik para el sector de tecnología grande de los Estados Unidos, porque al igual que en los años 50, cuando fueron los estadounidenses quienes estaban completamente y absolutamente convencidos de que estaban décadas por delante de la Unión Soviética, de repente la Unión Soviética está en el espacio antes que ellos. Así que existe esta similitud. Ahora, por supuesto, ese momento Sputnik hizo que los Estados Unidos se volvieran locos invirtiendo en la era espacial. El resultado fue que no solo se pusieron al día, sino que superaron a la Unión Soviética. No creo que esto suceda ahora con la gran tecnología. Pero permíteme hacer el punto principal. El punto principal es este, y creo que este es el punto principal de tu pregunta. Google, Meta y Amazon no tienen de qué preocuparse. OpenAI está acabado.
Y la razón de eso es que OpenAI tiene un modelo de negocio, que es realmente un modelo capitalista muy anticuado. Están vendiendo un servicio, un producto, una mercancía en un mercado. Entonces, ya sabes, te están pidiendo que pagues $200 al mes por el gráfico GPT de buena calidad. Y compras eso igual que una suscripción a un canal de cable. Compras gasolina para tu coche en una gasolinera capitalista típica. DeepSeek ofrece el mismo producto, incluso mejor. Lo he estado investigando recientemente, comparando y contrastando. En mi breve experiencia, DeepSeek supera a ChatGPT, especialmente considerando que es gratuito. Así que esencialmente eso es todo. El mercado de GPT se ha ido. Pero mencionaste mi concepto de lo que consideré una mutación del capital, una nueva forma de capital, a la que llamo capital en la nube. Es el algoritmo no solo de Amazon, sino también de Uber, Airbnb, Google y otros más. Pero usemos Amazon como ejemplo. Va a ser mucho mejor con la inteligencia artificial, va a ser más eficiente, pero incluso antes de la inteligencia artificial, si tenías una Alexa, la interfaz barata para conectarte a tus electrodomésticos y a Amazon.com, ya estabas conectado. Y es un producto de Amazon, es una interfaz que se presenta como tu esclavo. Le dices a Alexa, apaga las luces, pide leche y miel del supermercado, cómprame un libro y ponme música. Suena como si fueras mi esclavo, pero claro que no lo eres. Te entrena para conocerte y darte buenos consejos, con el fin de captar tu atención a través de ellos. El consejo es bueno. Cuando Amazon me recomienda un libro, generalmente me gusta. Nunca ha habido un caso en el que me recomendó un libro que no disfruté leer. Una vez que lo conoces, captura tu atención y gana tu confianza. Luego tiene un enorme poder para decirte, al escucharte hablar sobre una bicicleta eléctrica, que tal vez deberías considerar una en particular. Como las sugerencias anteriores fueron buenas, la probabilidad de que compres esa bicicleta es mucho mayor. Y eso le da a Jeff Bezos, quien posee Alexa, quien posee Amazon.com, la oportunidad de hacer dos cosas magníficas. Magníficas porque son pioneras históricamente, cosas que nunca antes habían sucedido. Te permite, en primer lugar, les permite venderte el objeto del deseo que ha implantado en tu alma fuera de cualquier mercado. Amazon te lo envía sin necesidad de ir a una tienda. Y la segunda cosa es que Bezos se queda con el 40% del precio, que es una renta sin haber producido el producto. Esta es una renta muy similar a la renta de la tierra que los señores feudales solían extraer de los campesinos, de los herreros, de los artesanos que vivían y trabajaban en su feudo. Debemos pensar en Amazon no como un mercado, sino como un feudo. Ese capital en la nube que crea Amazon otorga a su dueño, Bezos, una capacidad notable para extraer rentas de ti, de mí, de los clientes y de los productores de las bicicletas eléctricas. El capitalismo y el mercado han desaparecido. Es un feudo digital. No es la ganancia, sino el alquiler lo que acumula riqueza. Bueno, eso es feudalismo, por eso estoy hablando de tecnofeudalismo. Este modelo de negocio tecnofeudal se ve potenciado por la inteligencia artificial y no tienen que preocuparse por los chinos porque los chinos tienen su propio sistema tecnofeudal. El equivalente de Amazon es Alibaba. Y tienen la misma capacidad para encerrar dentro de las paredes de su nube digital a su propia población. Sin duda, hemos presenciado el ascenso de China en ese aspecto. ¿Crees que hay diferencias entre los capitalistas de la nube en China y América o son básicamente lo mismo? Individualmente no son ni buenas ni malas personas, son más o menos lo mismo. Es un poder enorme. Das un poder exorbitante a personas normales y al final obtienes personas muy anormales. Así que no hay comparación, no hay diferencia allí. Pero hay una diferencia fundamental en el sistema político porque cuando el Amazon chino, Alibaba, alcanzó el nivel de extracción de renta que era perjudicial para el interés del resto de la economía social china, de la misma manera que está sucediendo en América y en Europa con Amazon, Uber y demás, ya sabes, los 7 magníficos, que realmente están extrayendo tanta renta de todos los demás. Es patético. En China, el Partido Comunista Chino agarró al Jeff Bezos de China por el cuello y le dijo, Jack Ma es su nombre, te pasaste. No. Tendrás la oportunidad de disfrutar de grandes riquezas, pero no tanto. Lo mantuvieron en el banquillo de los acusados por unos 8 meses. Y cuando volvió tenía las alas recortadas. Y el alquiler que Alibaba extrae del resto de la sociedad ha sido completamente circunscrito.
Sí, absolutamente. Bueno, creo que vemos un modelo diferente, ciertamente vemos un modelo diferente. Obviamente los Estados Unidos están muy impulsados por el beneficio. Y China realmente está optando por más del, ya sabes, el aspecto del socialismo, ciertamente abrazando formas capitalistas. Pero ciertamente ese es el objetivo del Partido Comunista Chino, ya sabes, correcto, ya sabes, una marea creciente eleva todos los barcos. Ciertamente quieren ver más de toda la sociedad, ya sabes, tratar de mejorar, al menos ese es, ya sabes, ese es el objetivo declarado para ellos. Esto se relaciona con mi siguiente pregunta, ya que hemos presenciado el surgimiento de China, que ha proporcionado enriquecimiento a toda su sociedad, sacando a 800 millones de personas de la pobreza. Y ciertamente han hecho esto fuera de la forma occidental de democracia de la que siempre oímos hablar. China se describe como una dictadura de la clase trabajadora. La democracia claramente se origina en las condiciones griegas, y es un punto clave en tu trabajo. ¿Cómo ha tenido éxito China utilizando este sistema diferente fuera de nuestras visiones occidentales de la democracia? ¿Podrías explicar un poco más sobre esto y tus pensamientos sobre el sistema de China, cómo ha surgido y cuál es su papel en el mundo? Cyrus, me permitirás no resistir la tentación de decir unas palabras sobre la democracia. Todos nos volvemos líricos y los griegos, por supuesto, estamos muy halagados por la continuidad entre la democracia ateniense antigua y nuestras democracias. La continuidad no existe, es un mito total. La democracia ateniense antigua tenía defectos significativos como la exclusión del voto de las mujeres y los metecos, migrantes. Creo que a Trump le habría gustado eso. Era una pequeña sección de hombres que eran ciudadanos, pero curiosamente la mayoría de ellos eran pobres. En ese sentido era democrático, no aristocrático, que los pobres, siendo mayoría, pudieran realmente durante 30 o 40 años. Si es que duró tanto tiempo, no mucho más. Tuvieron la oportunidad de aprobar leyes y tomar decisiones que molestaron a los aristócratas, a los ricos, a los oligarcas, por lo que fue un verdadero experimento democrático. Durante décadas, nuestras democracias, aunque el Partido Republicano afirma correctamente que esto no es una democracia, sino una república, nuestras democracias no se remontan a las artes del motor, sino a la Magna Carta. ¿Y qué era la Magna Carta? No tenía nada que ver con la democracia. Era un pacto entre el rey y los varones ya habían tenido suficiente del rey, saqueándolos, así que tuvieron una pequeña guerra con el rey, y al final el rey accedió a la Magna Carta, un acuerdo que decía que los varones tienen el derecho de retener a sus esclavos, ¿no?, a sus campesinos, para hacer lo que quieran con ellos, y el rey no podría robar el valor producido por sus campesinos a los varones. En resumen, lo que tenemos en Occidente hoy, no solo en tu país, sino en el mío y en todos los países occidentales, bajo constituciones que suenan maravillosas, como la tuya, que es una obra de poesía. No hay duda de eso. En realidad, lo que tenemos es una oligarquía con elecciones periódicas, que no es lo mismo que una democracia. Como decía un amigo cuando yo era muy joven, si la democracia alguna vez amenazara con cambiar algo, sería prohibida. Y hemos visto eso, ¿no? Cómo fue prohibido. Lo experimenté en 2015, cuando la gente votó en el referéndum en julio de 2015 de una manera particular. El sistema se aseguró de que esa misma noche el pueblo fue derrocado, volteado. De manera similar, en los Estados Unidos, si lees los documentos federalistas, descubres que el objetivo principal de la Constitución americana es mantener al hoi polloi fuera para asegurarse de que la democracia representativa impida al demos tomar decisiones. Así que eso no es tan diferente a la visión del Partido Comunista Chino. Como demócrata, no favorezco al Partido Comunista Chino sobre nuestro sistema occidental. Lo que estoy diciendo es que en Occidente tenemos una visión exagerada de cuán democrático es nuestro sistema. No lo es. No estaba destinado a serlo, fue diseñado para serlo. Simplemente era mucho más astuto que el sistema soviético o chino, porque parece más. Pero en China hay un experimento muy interesante en marcha. Si vas a los municipios, recientemente estuve en Shanghái y entré en el municipio de Shanghái, que es un gran pedazo y hay una planta baja de muchas salas de asamblea diferentes y hay debates ruidosos sucediendo allí porque cada sala representa la asamblea de ciudadanos de algún barrio y discuten las leyes de su barrio. Allí deberías verlos, la manera en que debatían, se gritaban el uno al otro. Había una democracia muy dinámica ocurriendo a nivel municipal. De igual forma, a nivel prefectural, hay elecciones donde el candidato favorito del partido, generalmente un hijo o a veces una hija, es votado para ser expulsado. Así que hay una democracia muy interesante ocurriendo en las bases. No hay democracia a nivel nacional. Eso es lo que dice Xi Jinping. Pero incluso a ese nivel, en el Comité Central del Partido Comunista, que es un cuerpo muy grande, ¿no?, un poco como un congreso, tienes intereses en conflicto.
Tienes miembros del Comité Central que representan a los trabajadores, otros miembros que representan a los agricultores y tienes representantes del gran capital, capitalistas, ya sabes, productores de aluminio o coches o vehículos eléctricos. Y luego tienes a la gran tecnología representada allí y hay una gran guerra de clases ocurriendo dentro del Comité Central del Partido Comunista. Pero lo que sí tienen, que es absolutamente extraordinariamente útil en términos de la energía de desarrollo de China, es que tienen la capacidad de combinar la propiedad privada de los medios de producción, que no es socialista, es totalmente capitalista, pero con inversión dirigida por el Estado, algo en lo que Occidente no es bueno. Porque en Occidente tenemos mucho dinero que no se invierte en capacidad productiva. Entonces, en los Estados Unidos tienes la mayor acumulación de dinero en la historia del universo. Aún así, no es posible construir un tren rápido entre Washington y Boston. ¿No puedes invertir en las cosas incluso en las cosas para las que el Congreso ha reservado dinero? Como por ejemplo, cosas que me encantaría que nunca se construyeran, como los submarinos nucleares. Correcto. Pero el Congreso quiere submarinos nucleares, los paga y tú no puedes construirlos. La base industrial del país se ha atrofiado como resultado del fracaso del sistema de mercado, que es un sistema de mercado muy oligopólico, luego completamente dominado por capitalistas rentistas que no están interesados en producir cosas. Simplemente están interesados en ganar dinero rápidamente moviendo papeles como derivados y demás. No están convirtiendo el dinero existente en capacidad productiva. Gracias por desglosar el nivel del gobierno chino, porque creo que eso es lo que mucha gente realmente no entiende en Occidente, ¿verdad? Simplemente pensamos que es un hombre gobernando lo que sea que quiera Xi Jinping, pero en realidad cuando bajas al nivel municipal y al nivel local, creo que es donde están ocurriendo muchos movimientos democráticos. Hay mucha representación para la gente y sus voces. He vivido en China por más de 10 años. Un punto importante que muchos deben comprender es que existe gran autonomía a nivel local. Profesor, tengo una pregunta más que me gustaría hacerle y quiero hablar un poco sobre lo que estamos observando alrededor del mundo. Quiero hablar sobre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, la desdolarización, la tecnología blockchain, las criptomonedas. Trump ha afirmado que la alianza Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica está acabada, amenazando con imponer aranceles del 100% a quienes abandonen el dólar estadounidense. Cuéntame un poco sobre tus pensamientos en la alianza Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y la desdolarización y cuáles serán las tendencias de esto que va a suceder en 2025. Los chinos, el verdadero poder detrás de los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, están creando una infraestructura. La infraestructura para un nuevo sistema monetario que reemplace el monopolio del dólar. No van a ser detenidos por las amenazas de aranceles de Trump. El mayor aliado de la hegemonía del dólar estadounidense en este momento es Beijing, porque Beijing no ha decidido presionar el botón. BRICS-Pay, basado en tecnología blockchain, es tecnológicamente magnífico y muy interesante. Es una alternativa a Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, una forma de hacer pagos de uno a otro. Sin embargo, no es una moneda alternativa. No es porque los chinos no hayan decidido optar por ella, ya que tienen al menos 4,5 billones de dólares estadounidenses en ahorros. Si tienes tu dinero en una cuenta bancaria suiza, no querrías socavar el sistema bancario suizo. Sería absurdo hacerlo, por lo que no han decidido tomar ese camino. Como dije antes, si eres un productor de aluminio en Shenzhen y estás vendiendo a California, ¿por qué querrías socavar la hegemonía de los dólares? Vives de los dólares. Pero si Estados Unidos continúa persiguiendo la nueva guerra fría contra China, especialmente de la manera en que Biden la aceleró con la ley Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors, diciéndole efectivamente a los chinos que no van a convertirse en una sociedad tecnológicamente avanzada, lo cual por supuesto no funcionó porque tienen tantos buenos ingenieros que diseñan sus propios microchips y luego en algún momento estarán absolutamente decididos, ya están decididos a tener un sistema monetario que esté listo para la acción. Necesitan tenerlo, ya sabes, a un brazo de distancia, a la longitud de un botón, para que puedan presionarlo cuando decidan que ya es suficiente. Pero aún no han decidido hacer esto. Prepararán el sistema, pero no lo activarán hasta que renuncien a la posibilidad de un acuerdo decente con Trump y con Occidente. Así que, señor Trump, deje de hiperventilar y amenazar a los chinos. Son sus mejores amigos en este momento. Y si los presionas demasiado, entonces El dólar está acabado. Gracias por compartir sus ideas al respecto. Una última pregunta, profesor. Mirando hacia el 2025 en este panorama geopolítico,
¿Cuál es el mensaje clave que quieres transmitir al mundo? ¿Qué es lo que realmente deseas que la gente comprenda? Creo que hay mucha confusión, tanto en Europa como en los Estados Unidos, sobre el estatus del mundo. ¿Cuál es tu mensaje clave que realmente quieres transmitir para que la gente pueda entender mejor la geopolítica actual? El mundo en este momento, mira Cyrus, si esto fuera 1938 y fuera la mañana después de la noche de los cristales rotos, el pogromo contra los judíos en Alemania, tú y yo y el resto del mundo tendríamos solo un deber. Eso es proteger al pueblo judío de los pogromos nazis. Hoy todos tenemos de manera similar un deber, poner fin al genocidio de los palestinos. Porque lo que comenzó en Gaza no se detiene en Gaza. Esta brutalidad pura y la forma en que los poderes establecidos, los poderes occidentales establecidos, están efectivamente asesinando el derecho internacional, simplemente desechando completamente el derecho internacional, dejándolo a un lado. Esto estigmatizará a nuestra generación si lo permitimos. Ese es mi mensaje sencillo. Como ciudadano estadounidense, me resulta muy difícil verlo. Estoy totalmente de acuerdo con tu brillante mensaje. Nuestro gobierno funciona de manera contrastante. Queremos llamar a Putin un criminal de guerra y juzgarlo, pero Netanyahu viene a Estados Unidos y es tratado como un rey. E incluso Donald Trump le jala la silla y se asegura de que esté cómodo. La corrupción del Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel y su control sobre el Congreso es increíble. Me encanta ese mensaje. Es la forma perfecta de concluir nuestra charla. ¿Dónde podemos encontrar tu trabajo? ¿Cuál es la mejor manera de conectarnos? Quiero que nuestros fans sigan tu trabajo. Gracias por lo que haces, difundiendo paz y un gran mensaje. Aprecio todo lo que haces. Puedes encontrarme en Yanis Varoufakis o en internet. Yanis Varoufakis EU. Ok, perfecto. Vamos a poner los enlaces abajo en la descripción para todos. Asegúrate de dejar algunos comentarios aquí. Profesor Varoufakis, gracias por su tiempo. Esperamos seguir discutiendo con usted estas tendencias globales y otros temas en el futuro. Muchas gracias. Muy bien, gracias señor. A todos gracias como siempre por su increíble apoyo. Me siento muy agradecido de tener invitados como Yanis Varoufakis en el canal para ayudarnos a comprender las dinámicas cambiantes en Europa. Ahora está navegando las complejas negociaciones sobre el conflicto en Ucrania y su relación con los Estados Unidos y China. Si disfrutaste la discusión de hoy, por favor suscríbete a mi boletín de geopolítica para estar al día sobre los últimos desarrollos mundiales. Dejaré el enlace abajo. Por último, si te interesa saber cómo el cierre del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos está transfiriendo el poder global a China, haz clic aquí para ver el siguiente video. Gracias por su apoyo. Espero verlos en nuestro próximo video.